Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. Magníficas tus obras son, Señor, tus designios, oh Dios, de gran profundidad. El ignorante nunca los entenderá, ni el necio los conocerá. Tus acciones, Señor, son mi alegría, es bueno darte gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama y nos reúne para escuchar juntos su palabra, nos reúne para hacernos partícipes de su misterio pascual. Y como siempre, traemos aquí al altar de Dios todos sus deseos, sus intenciones por tantos amigos y familiares fallecidos. Tenemos una intención por un hermano que ha fallecido hace 2 días, otro hace 1 mes, otros hace algunos años. En fin, son seres queridos que siempre se les recuerda y que al partir siempre dejan un vacío en la familia, en el hogar, en el barrio, en el grupo con el que uno siempre se ha relacionado. Y nos recordamos naturalmente de ellos, como también le pedimos a Dios por la salud de todas esas personas, familias que ustedes mismos han querido encomendar esta noche. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección, recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu compasión, para que percibamos siempre en el amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron a arrestar a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles: vayan al templo y enseñen al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas, y a los centinelas guardando las puertas. Pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia salió con sus ayudantes y los trajeron, sin emplear violencia, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre.
al Señor y me respondió. Me liberó de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Usted y vea qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria.
Queridos hermanos y hermanas, concluye hoy el relato del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Ese diálogo que, como recordamos, comenzó de noche. Nicodemo fue a ver a Jesús en la noche. Y como decíamos antes de ayer que comenzó este diálogo, esa noche no solamente es una información, digamos así, del tiempo, de la hora en que Nicodemo va a ver a Jesús, sino también de la situación de oscuridad en la que se encontraba el mismo Nicodemo. Y el diálogo termina hoy hablando justamente de la luz, del día, como dice también las Sagradas Escrituras. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de la oscuridad. Los cristianos no vivimos ni en las tinieblas del mundo, ni en la noche del pecado, ni en la oscuridad de una mente entenebrecida, como dicen los apóstoles, sino al contrario, somos hijos de la luz, hijos del día, dirá San Pablo, hijos de esta luz, de este sol que nace de lo alto, como ya estuvo anunciado por el sacerdote Zacarías en ese canto tan bonito que conocemos con el nombre de Benedictus. Pues bien, y en este diálogo, para llevarnos a la luz, este diálogo a través del cual Jesús quiere llevar a la luz no solamente a Nicodemo, sino a todos nosotros, a todos aquellos que en el transcurso de los siglos y los siglos y los siglos, hasta el final de los tiempos, escuchemos el Evangelio, escuchemos su palabra, en este diálogo para llevarnos a la luz, el Señor ya revela, iniciando el Evangelio de Juan, repito, estamos en el capítulo 3, como les dije el otro día, ya nos revela cuál es su misión, para qué ha venido Jesús al mundo, para qué ha venido Jesús al mundo. Y dice así, el mismo Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que crean en Él, sino que tengan vida eterna. Para esto ha venido Jesús. Y fíjense la palabra que usa Jesús, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Es decir, el Padre no solo envía al Hijo al mundo con esta misión, sino que lo entrega, nos lo dona, nos dona a su Hijo. Y nos lo dona y nos lo entrega sabiendo que nosotros, los hombres, íbamos a crucificarlo. Por eso dice, lo entrega, lo entrega. Como Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Le dice Dios a Abraham, como todos conocemos, para que le sacrifique a Isaac. Y esto es lo que hace Dios. Dios salva a Isaac de la entrega, Abraham le entrega a su hijo a Dios y lo pone ya sobre un altar de piedras que había él mismo preparado, y la leña y todo listo, y a Isaac ya lo tiene ahí para sacrificar, y con el cuchillo en alto, y el ángel del Señor le retiene la mano, y se escucha esta voz que le habla a Abraham de parte de Dios. Abraham, detente, detente. Porque has sido fiel al Señor. No has puesto ni siquiera a tu hijo, a tu único, por encima de él, ¿no? Y esto es, fíjense ustedes, Dios salva a Isaac, pero no salva a su hijo. Él ha puesto a su único hijo por encima de nosotros. Nos ha puesto a nosotros por encima de su hijo, por encima de su hijo. No le ha ahorrado a su hijo ni el sufrimiento ni la muerte. ¿Para qué? Y este Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, el mismo Jesús, que ha aceptado voluntariamente esta misión, ¿para qué? Para que todos los que creamos en Él no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Esta es la misión del Hijo, y de suyo Jesucristo resucitado, como nosotros sabemos, dirá a los apóstoles, dándoles el Espíritu Santo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, y todo el que crea y se haga bautizar se salvará. Todo el que crea y se haga bautizar se salvará.
Y aquí también nos dice esto Jesús, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No, no, Jesús no ha venido a juzgar. Jesús ha venido a salvar, a salvar. Más adelante habrá un juicio, sí, más adelante habrá un juicio que será un juicio de misericordia para aquellos que en este mundo han usado de misericordia. Porque la misericordia vencerá el juicio en aquellos que vencerán el juicio, aquellos que han usado de misericordia. Pero bueno, volvemos entonces, porque Dios no mandó a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que cree es salvado. El que cree es salvado. En cambio, dice, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y entonces, esta es la misión de Jesús. Jesús ha venido al mundo para salvarnos de la muerte eterna. Fíjense ustedes, todos nosotros nacemos condenados a la muerte eterna. Esta es la realidad del hombre, nos guste o no nos guste, pero esta es la realidad. Más allá de gustos, esta es la realidad ontológica del hombre. El hombre nace sellado por la muerte eterna, porque nace marcado por el pecado original. Dice San Pablo, usando un término que hay que saber entenderlo, hemos nacido hijos de la ira de Dios. O sea, el juicio de Dios contra el hombre por la desobediencia del hombre. No es un juicio gratuito de Dios, no, es por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de nuestros primeros padres y por la desobediencia de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y entonces, pero Dios no quiere que nos condenemos, porque Dios nos ama. Esto es algo realmente impresionante, como Dios, sabiendo que nosotros hemos nacido en desobediencia, que nosotros tendemos a la desobediencia, y Dios nos ama. Y justamente para que no caigamos en la desobediencia, que es siempre fruto de la falta de confianza en Dios, que es el pecado de Adán y Eva, y es la raíz de todos los pecados, no fiarnos de Dios, como Adán y Eva no se fiaron de Dios, se fiaron de la serpiente. Esto es la realidad del hombre que se repite día a día. Todos los días tenemos nosotros, todos los días, fíjense, todos los días tenemos nosotros una sola posibilidad. No hay dos posibilidades, hay una, en dos alternativas, digamos así, pero solamente una posibilidad. O fiarnos de Dios o fiarnos de la serpiente. Dice el Papa Francisco, dice con su lenguaje tan sencillo que me gusta tanto, ¿no? El que no dialoga con Dios, dialoga con la serpiente. No hay más diálogos. O dialogas con Dios o dialogas con la serpiente. O te fías de Dios o te fías de la serpiente. Esta es la realidad, esta es la realidad. Y el Señor, para que no dialoguemos con la serpiente, para que no nos fiemos de la serpiente, para que nos fiemos de Él, porque fíjense ustedes que los hombres somos duros de corazón y duros también de entendimiento, como dice Jesús a los apóstoles, que duros de cabeza que somos, que tantas cosas ha hecho Dios a favor nuestro. A lo largo de nuestra vida, cuántos bienes nos ha dado el Señor, cuántos prodigios en nuestro favor, como dice el salmista. Si nosotros nos detenemos y vemos nuestra historia hacia atrás, veremos cuánto amor de Dios, por favor, cuánta providencia de Dios en nuestra vida, por favor. Pero no obstante eso, todos los días, dice San Agustín, nuestro corazón tiende a irse detrás de las criaturas, o sea, tiende a irse detrás del demonio. Todos los días, es impresionante, todos los días, porque somos así, pobrecillos, ¿no? Y entonces Dios, para ayudarnos a que no nos vayamos, porque Dios es bueno, es tan tierno, Dios, es tan tierno. Algunas veces uno se hace unas imágenes horribles de Dios, unas imágenes horribles, como si Dios nos interesara por nosotros, como si Dios fuera un juez súper estricto. Yo no sé qué idea se puede hacer uno de Dios, ¿no?
pero tantas veces hacemos unas ideas tan equivocadas de Dios, como que nos tendríamos que ganar su amor portándonos bien, como yo no sé qué cosas, ¿no? Como que Dios está contra nosotros, que es en el fondo lo que dice el demonio Adán y Eva, ¿no? Como que Dios estuviera contra nosotros. Impresionante esta desconfianza. Y Dios, sin embargo, nos ama tanto, Dios es tierno. Dice un salmo tan bonito, es tierno, es cariñoso con todas sus criaturas. Algunas veces nos falta a nosotros ejercitarnos en esto. Por eso también el Papa Francisco nos llama tanto a la oración, porque es en la oración donde uno va conociendo a Dios. No en el monólogo de pedir cosas, pedir cosas, pedir cosas. Estoy repitiendo al Papa Francisco. No, sino en ese diálogo de amor, en ese diálogo de amor, en ese vacar, en el amor de Dios que decía Santa Teresa, que es la oración, en el que yo hablo, sí, pero luego escucho. Muchas veces necesitamos ser iniciados en la oración, ¿no es así? Porque nadie nos ha enseñado a rezar, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir aprendiendo esto, hablar, pero también saber escuchar, estar tranquilos, dice Jesús. Cuando quieras rezar, entra en tu aposento, en lo profundo de tu ser, vuelve dentro de ti, métete adentro y ahí te vas a encontrar con Dios. Y a escuchar al Señor, buscar al Señor mientras se deje encontrar, dice la Escritura. Esto, entrar, darnos tiempo para Dios. Yo espero que esta pandemia, que es una reclusión no deseada, pero necesaria, les esté ayudando a ustedes, hermanos. Claro, también es verdad que a veces los seres humanos nos inventamos tantas alienaciones, lo con tal de estar fuera de nosotros, de no entrar dentro, porque el otro día lo explicábamos, tenemos miedo de entrar dentro, pero ojalá que esto nos esté ayudando, hermanos, que estemos tomando un rato cada día para dialogar con el Señor, para escuchar a Dios, porque en la medida en que vamos escuchando a Dios, este Dios se nos va revelando. Dios es un ser dialogal, por si acaso. Dios no es un ser encerrado en sí mismo, no, todo lo contrario. Dios es amor y el amor es dialogal. Dios quiere dialogar contigo. Dios quiere, así como dialogó con Nicodemo, también quiere dialogar contigo. Quiere dialogar con cada uno de nosotros para llevarnos a la luz, para que no vivamos en las tinieblas. Y en ese diálogo conocemos a Dios y vamos descubriendo la verdad de Dios, hermanos, que es tierno, que es un Padre amoroso, tierno, cariñoso, que es impresionantemente bueno. No nos podemos ni siquiera hacer una idea y cada día nos sorprende más con su bondad, con su misericordia, con su ternura, con su cariño. Una cosa impresionante. Es decir, entonces es en esta oración. Pero claro, para ir entrando en esta oración hace falta desear un encuentro con el Señor. Hace falta fiarnos un poquitín de que Dios nos pueda escuchar y que Él nos pueda hablar. Y justamente para esto, para ayudarnos al acto de fe, que esto es el fondo, como ha dicho Jesús, el que crea se salvará, el que crea, el acto de fe. Para ayudarnos en el acto de fe, es decir, fiarnos de Dios, creer en el amor de Dios, Dios nos ha mandado a su Hijo, nos ha entregado, nos ha consignado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros, es duro decirlo, pero Dios ya lo sabía, es tan duro decirlo, pero Dios ya lo sabía, y Jesucristo también lo sabía, y Él, el Verbo, la segunda persona, acepta por amor esta misión, entregárnoslo para que nosotros hagamos con Él lo que queramos. Y fíjense lo que hemos querido. Impresionante, hermanos, impresionante. Y Dios ya lo sabía, y Jesús ya lo sabía, Hemos lanzado contra Él todas nuestras frustraciones, todos los odios del corazón que brotan del corazón humano a lo largo de los siglos, toda la maldad del hombre, toda la hemos lanzado contra Él, toda. Y Él no se ha defendido, Él ha puesto a la otra mejilla, Él no ha retirado su cara a los insultos y a los salivazos, como había anunciado el profeta Isaías. Él se ha dejado flagelar por nosotros y con esas heridas hemos sido curados. ¿Para qué se ha hecho Dios, se ha dejado de ser Dios? Porque Jesús es Dios, todo eso por nosotros, para que nos fiemos de Él, Por eso es tan importante
tan importante contemplar a Jesucristo crucificado. Es tan importante, porque es ahí, en la contemplación, donde vamos descubriendo el amor. Por eso dice el Salmo, contempladlo y quedaréis radiantes. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Contemplar al Señor. El Hijo del Hombre, decía ayer Jesús, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que lo vea ahí clavado en la cruz pueda creer en Él, pueda creer en Él. Muy bien, el acto de fe. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y todo el que crea y se haga bautizar se salvará. El acto de fe es fundamental para la salvación. Pero ¿en qué consiste este acto de fe? ¿En qué consiste este acto de fe? Este acto de fe no consiste únicamente en creer que Dios existe, ¿no? Eso dice San Pablo, hasta los demonios lo saben. Hasta el demonio sabe que Dios existe. No consiste en eso. Ni siquiera consiste en creer que Jesucristo es Dios. No basta con eso. Eso se necesita, por supuesto que sí. Es un primer paso. Pero el acto de fe es esta respuesta del hombre a Dios que se ha revelado en Cristo crucificado y resucitado. Una respuesta, ¿saben en qué consiste? Una respuesta consiste en entregarse totalmente a Dios. No en adherirse a una doctrina, atentos. No en adherirse a unos mandamientos, no se trata de adhesiones racionales, no se trata de eso. Se trata de entregarse. Así como Dios se ha entregado a nosotros, entregó a su Hijo al mundo, se ha entregado a nosotros, la respuesta de la fe es el entregarse a Dios. Es soltar las amarras, que tantas veces andamos amarrados. Soltar nuestras amarras y entregarnos totalmente a Dios. La palabra creer en el Evangelio no hace referencia a algo intelectual, no, hace referencia justamente a esto, a esta entrega, a este desposeerse uno para entregarse al Señor. Y por amor, no por miedo, no por violencia, no, por amor. Por eso dirá Jesús, fíjense, y entonces el que cree no es condenado. Pero también dirá Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que crea que yo soy el Señor y diga Señor, no. Eso es un primer paso, como decíamos. En cambio, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El nombre. ¿Qué significa el nombre? Significa el poder. ¿Y en qué consiste el poder del Hijo único de Dios? Consiste en el amor, Jesús entonces ha venido a revelarnos el camino para alcanzar la vida eterna, en el camino en el cual comenzamos a experimentar ya en este mundo esa victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, y vamos comenzando a ser transfigurados poquito a poquito por Él, en este adherirnos a Jesús y a todo aquello que Jesús nos ha enseñado. Es decir, seguir esas huellas, dice San Pablo. Jesús nos ha dejado unas huellas. Quien sigue esas huellas, va siguiendo esas huellas, entonces termina donde ha terminado Jesús, que es en el cielo. Pero esas huellas pasan al mismo tiempo, necesariamente por ser también nosotros elevados, como ha sido elevado el Hijo del Hombre. Les decía ayer, el Hijo del Hombre ha sido elevado a través de la cruz hasta lo más alto de los cielos. Pero el camino siempre es la cruz. A nosotros, decía el Papa Benedicto XVI, decía, esto incomoda a muchos, porque muchos preferiríamos una religión de alegría, una religión sin sufrimiento, una religión que nos aliene, que nos anestesie, decía el Papa Benedicto XVI, que el Papa Francisco también ha hablado de esto, el riesgo de una religión que nos anestesie, que no es la verdadera religión, que no es el cristianismo. El cristianismo es otra cosa, y por eso seguirá diciendo Jesús, dice así, y el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres
han preferido las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque a los hombres no les gusta, queridos hermanos, porque a la naturaleza humana no le gusta este camino, el camino de la cruz, no le gusta este tipo de ascensión. El ser humano le gusta otro tipo de ascensión, ocupar el primer lugar, la ascensión de los bienes, la ascensión de sabe Dios qué cosas, de los aplausos, la vanagloria, la vanagloria. Pero al final la vanagloria, ¿saben dónde termina la vanagloria? Fíjense dónde termina, en un cajón, en un ataúd. Ahí termina la vanagloria. En el COVID-19 termina la vanagloria. Todos mueren, dice el libro del Eclesiastés. Todos mueren. Al final, todos mueren. Y después de un tiempo, nadie los recuerda. Ahí termina la vanagloria. Es un camino distinto que lleva a un lugar distinto. Vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Por eso, le decía el otro día, ya dice San Pablo, nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Vivamos como en pleno día, con dignidad. La dignidad de las buenas obras, la dignidad del amor, esto es lo que dignifica al hombre. No la vanagloria, no la vanagloria, no el oropel, no la mentira, sino la santidad. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado de sus obras. En cambio, el que obra bien y el que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz y así la luz ilumina, que sus obras están hechas según Dios, en el diseño de Dios, ese diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y efectivamente, queridos hermanos, el mundo detesta tanto la luz, fíjense ustedes, que está siempre queriendo apagarla, como hemos visto, estamos viendo estos días en los Hechos de los Apóstoles. Siempre quiere apagar la luz, siempre quiere ocultarla, meterla en la cárcel, pero al final, queridos hermanos, la luz no tiene barrotes. La luz pasa más allá de los barrotes, traspasa las paredes y las puertas, como hizo Jesús en el cenáculo, y traspasa los barrotes de la cárcel, como hemos escuchado ahora aquí en esta primera lectura. Y termino. Esta misión de Jesús entonces, fíjense qué cosa tan bonita, que al final, ¿cuál es? No solamente pagar por nuestros pecados, sino iniciar en este mundo una nueva forma de vida, que es la vida del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y esa es la misma misión de los apóstoles. Y hemos estado atentos. ¿Qué les ha dicho el ángel a los apóstoles? Dice, los había metido presos, ¿no? Fíjese usted, impresionante, para callarlos, ¿no? Y el ángel les hace salir de la celda y les dice esto: vayan al templo y enseñen al pueblo todo lo referente a esta nueva vida, a esta nueva vida. Se llama nueva vida, le llama el ángel, es la vida divina, hermanos, la vida eterna, que es un don de Dios, que es una gracia de Dios. Y ese don de Dios, esa gracia de Dios, el Señor nos la quiere regalar a cada uno de nosotros. Para eso nos ha elegido. No nos ha elegido para leyes más, leyes menos, nos ha elegido para algo mucho más grande, para una nueva forma de vida. Dice el Apocalipsis, he aquí que vengo y que lo hago todo nuevo, todo lo hago nuevo. Renuevo todas las cosas, renuevo todas las personas, renuevo todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Hacernos hombres y mujeres nuevos. Nuevos en el sentido de que ese diseño de Dios, ese diseño original que se ha visto envejecido por nuestros pecados, sea otra vez nuevo para nosotros, que se pueda plasmar en cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es gratis. Esto no cuesta, esto es un don de Dios, esto es un don de Dios. Esto es posible por obra del Espíritu Santo, que es el fruto del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pedid y recibiréis, nos dice el Señor. No se trata de proponernos muchas cosas, no se trata de muchos esfuerzos, dirá San Pablo, no se trata de querer ni de correr, sino de acogernos a la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos conceda su Espíritu Santo,
para que podamos romper esas ataduras y abandonarnos en Él, ese espíritu que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Qué cosa tan bonita vivir libres en este mundo, entregados a Dios, para que Dios pueda regenerarnos por dentro. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de lo alto. Necesitamos que Dios haga en nosotros una nueva creación. Y esa es la voluntad de Dios, y esa es la razón para la que Dios nos ha juntado esta noche en esta Eucaristía, para que podamos oír su deseo, su diseño para cada uno de nosotros, y podamos con su propia gracia adherirnos a ese diseño y decir como la Virgen María: fiat mi secundum verbum tuum, Señor, me fío de ti. Hágase en mí según tu palabra, según tu deseo. Realice en mí esa obra maravillosa que has pensado hacer en mí, que tienes prevista para mí. Realízala en mí, Señor. Ten compasión de mí, que soy un pecador, que soy una pecadora. Me abandono esta noche en tus manos, entrando con Jesucristo en su misterio pascual de muerte y resurrección. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón gozoso de este amor que Dios nos tiene y seguros de que en la medida en que nos abandonamos en Él, Él jamás nos defrauda, ponemos en sus manos nuestras intenciones y nuestras necesidades. Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y todos los sacerdotes, para que continúen diciendo al mundo que Cristo ha vencido la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo potencie y proteja a cuantos, poniendo su vida en riesgo, se esfuerzan por atender y salvar a los afectados por la pandemia del coronavirus. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como el Padre me amó, amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se os manifestará. Yo sé
amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,
La noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con tu servidor, el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, Padre. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por las palabras que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán.
Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les pido que me disculpen que hoy y ayer al mediodía no he podido estar con ustedes, y al Padre Pedro y al Padre Josué les han informado, hemos tenido hoy la sesión del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, los 12 obispos que formamos parte de este consejo. Ha sido una sesión virtual y que ha empezado a las 9:30 y ha terminado pasadas las 12 del día. Hemos visto juntos a nivel como la situación del país, la situación en todo el contexto de esta pandemia y en los diversos aspectos de la situación del país, incluido también, naturalmente, el aspecto eclesial, ¿no? Cómo están yendo las cosas en el ámbito de la salud en general, el ámbito social, económico, etcétera, pero también, por supuesto, lo que es más propio nuestro, el ámbito eclesial, lo que está haciendo la Iglesia, como Iglesia estamos respondiendo a las necesidades de ustedes, nuestros fieles, o junto con nosotros todos fieles del Señor, y también qué hacer, digamos, en los diversos escenarios que se puedan ir presentando en el transcurso de las próximas semanas. Ha sido una reunión, creo, muy, muy fructífera, y luego ya oportunamente, ¿no?, la misma Conferencia Episcopal, a través de nuestros portavoces, irán dando a conocer, y cada uno de nosotros los pastores en nuestras propias jurisdicciones también les iremos dando a conocer. Ahora vamos a rezar. El gobierno tiene que tomar decisiones naturalmente en estos días, si se levanta la cuarentena, no se levanta, si se levanta parcialmente o qué se va a hacer, y en esto es muy importante que recemos todos, porque una cosa es cierta, que el virus se continúa propagando, los muertos van en aumento, y como les decía estos días, no se trata de números, se trata de personas como usted y como yo, personas con rostros, con nombres, con familia, con planes, proyectos, deseos, sentimientos, etc. Así que sigamos rezando y aprovechemos este tiempo para entrar en nuestro aposento y dialogar con el Señor. Tal vez alguno nunca lo haya hecho, tal vez, no lo sé, y que esta noche esté aquí por providencia del Señor. Otro tal vez lo dejó de hacer hace un tiempo, otro no sabe cómo hacerlo. Tranquilos, entremos en nuestro aposento y pidámosle al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo escucha. Poquito a poquito, poquito a poquito. Lo importante es que busquemos al Señor, porque es ahí donde está la solución, digamos así, el desenvolver todas esas cosas que tantas veces nos impiden ser realmente felices y al final nos llevan a esa sensación de frustración, de insatisfacción profunda. Muy bien, Dios mediante, entonces nos volvemos a ver mañana al mediodía y también a las 7 p.m. para nuestra Santa Misa. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza,